¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Juan Camarillo y esto es Pulsional.net. En este video del serial titulado El último Freud, esquema del psicoanálisis, vamos a hablar del capítulo nombrado Las cualidades de lo psíquico, para lo cual lo vamos a explicar a través de tres apartados principales. El primero lo nombramos el carácter enteramente peculiar de lo psíquico. El segundo, las cualidades psíquicas. Y el tercero, la función del lenguaje. Para hablar del primero y por tanto el carácter enteramente peculiar de lo psíquico, Freud empieza mencionándonos el concepto de la conciencia y lo presenta como un concepto difícil de explicar y difícil de describir en sí mismo. Esto sigue siendo así hasta la fecha. La conciencia es uno de los grandes paradigmas de la humanidad. ¿Qué la inicia? ¿Qué la termina? ¿Qué la determina? Son preguntas que por ahí no están totalmente respondidas. Y Freud tampoco aspira a agotar totalmente el tema de la conciencia como tal. Pero sí hace ciertas observaciones de las cuales él va a recoger para el edificio teórico del psicoanálisis. Y lo principal que nos va a ocupar acá es que Freud va a decir que él difiere de la concepción popular que se tiene acerca de la conciencia, en la cual se le equipara a lo psíquico. Es decir, en los tiempos en los que Freud escribe este capítulo, en el que, recordemos, hace la última revisión del psicoanálisis en este esquema, Freud va a decir que él no concuerda con la concepción popular o filosófica de que lo psíquico es igual a lo consciente. Él va a decir que son cosas distintas y que abarcan cosas distintas. ¿Cómo nos va a explicar esto? Bueno, lo que nos va a explicar acá es que la conciencia tiene procesos que no son totales y cerrados en sí mismos. ¿A qué se refiere? A que la conciencia siempre va a tener una limitante, va a llegar a un lugar, la mayoría de las veces, a veces muy pronto, a veces no tanto, pero en donde las cosas ya no tienen una razón que la persona pueda explicar como tal. Es decir, tiene lagunas, la conciencia tiene lagunas. Esto parece un poquito difícil de explicar, por lo cual vamos a poner un ejemplo. Pensemos en el ejemplo típico del carácter histérico, en el cual la persona presenta una conducta abiertamente seductora, ¿bien? De lo cual obtiene una respuesta a esa seducción del otro, ¿no? Bueno, él puede ser consciente hasta cierto punto de el comportamiento que está llevando a cabo, hasta cierto punto, pero al mismo tiempo puede llegar a decir que no entiende muy bien por qué es de esta manera, es decir, entiende que lo hace, pero no entiende por qué. Entiende también incluso el efecto que tiene, pero no entiende por qué lo hace. Es decir, ahí hay una laguna. Y dos, no entiende por qué no puede hacer otra cosa. Es decir, por qué siempre termina en ese tipo de relaciones, por ejemplo. Ahí ya van dos lagunas, por ejemplo. A eso se refiere Freud con que los procesos conscientes no son cerrados y totales en sí mismos, sin huecos, sin lagunas. Con todo esto en mente, Freud va a hacer la siguiente propuesta. Va a proponer que lo psíquico entonces no se equipara a lo consciente y lo consciente no se equipara a lo psíquico. Él va a decir ahora que lo psíquico está incluso más allá de lo consciente. Es decir, incluye lo consciente, pero va más allá. Va a decir que hay algo que corresponde a la naturaleza de lo psíquico que no es consciente. ¿De acuerdo?
En esta parte, Freud va a mencionar una objeción acerca de algunos pensadores de su época y que puede ser válida incluso en este momento. Va a decir que se dice que hablar de algo psíquico que no es consciente es un contrasentido. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el hecho de que algo no sea consciente inmediatamente lo vuelve algo que no es psíquico como tal. Se entiende lo psíquico como algo mental, pero entonces, si no es consciente, no está dentro de la mente, pertenece a otro tipo de fenómenos que pueden ser somáticos, pueden ser sociales, pueden ser de otro tipo, pero no corresponde al fenómeno de lo que se entiende como psíquico o psicológico. Freud va a responder a esta objeción de la siguiente forma. Va a proponer un segundo supuesto fundamental. ¿Bien? En psicoanálisis hay 3 supuestos fundamentales que Freud propone como pilares del edificio psicoanalítico y que los psicoanalistas reconocemos. El primero de estos supuestos fundamentales es el de la doctrina de las pulsiones, que ya comentamos en el capítulo número 2 de este serial de videos, y el segundo va a ser este, que dice así: aquellos procesos supuestamente somáticos y fuera de la conciencia son en realidad lo psíquico genuino. Va a decir, eso aquello que normalmente se entiende como fuera de la conciencia y que se lee como procesos meramente somáticos, eso es en realidad lo psíquico genuino. ¿De acuerdo? Esto es radical, empezando por ahí. Y ahí no nos está diciendo otra cosa más que la creación del concepto de lo inconsciente. Que hay fuerzas psíquicas inconscientes operando en el ser humano. Este es el segundo supuesto fundamental del psicoanálisis, del cual parte toda la teoría. Sobre este segundo supuesto fundamental, Freud nos va a decir varias cosas. En primera nos va a decir que este hecho, dar este supuesto por un hecho, convertiría a la psicología en una ciencia natural más. Lo convertiría en una ciencia natural. ¿A qué se refiere con esto? A que él estaría dando cuenta de una dimensión más de la existencia, es decir, de algo que está ahí y que por tanto no se puede ignorar. Es algo que existe, que está en la naturaleza, es decir, ya no es algo abstracto solamente, sino que es parte de lo que configura nuestro mundo y por tanto merece, debe y no se le puede dar la vuelta para ser estudiado. Sobre ello, Freud nos va a decir que vamos a requerir generar conceptos nuevos sobre esta nueva ciencia natural. Va a mencionar conceptos como la pulsión, como la libido, como el aparato psíquico y demás. Y nos va a decir que estos conceptos, si bien no son exactos, son más bien aproximaciones. Eso no los vuelve estériles, porque va a ser una comparación con otras ciencias naturales, como la física o la química, donde va a mencionar que allí también al inicio del estudio de estas fenomenologías, de estas dimensiones de la existencia, se tuvo que hacer por medio de conceptos nuevos, es decir, se inventaron conceptos que no eran exactos, que eran aproximaciones y que con el paso de los años se fueron refinando, se fueron
mejorando, corrigiendo o refutando hasta llegar a aproximaciones cada vez mejores de la realidad. Y que incluso a la fecha pues no han terminado de dar una exactitud. Bueno, Freud va a decir que con la psicología, y en este caso con el psicoanálisis, pues es lo mismo. Iban a tener que nacer conceptos nuevos, que como nosotros ya lo sabemos, nacieron, y que con el paso de los años iban a tener que ser expuestos a un refinamiento. Freud va a decir, mediante la experiencia y mediante un proceso de tamizaje. ¿Sí? Esto es algo fundamental, porque va a decir que este refinamiento de los conceptos, que van a ser aproximaciones que van a tender a ir cada vez más a algo preciso, tiene que atravesar por la experiencia, o sea, por la clínica. No es algo que a los psicoanalistas se les ocurra y ya, y por el tamizaje. Allí Freud lo que está diciendo, y lo está diciendo desde un principio, es que incluso el psicoanálisis se tiene que someter a algún tipo de rigor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es algo importante a considerar y que, bueno, nos va a llevar a la conclusión y con la que Freud va a responder la pregunta que mencionábamos hace rato. ¿Cómo es que lo psíquico que no es consciente no es un contrasentido? Pues bueno, Freud va a decir que es un campo nuevo, que no está explorado, no tiene la respuesta exacta, tiene una respuesta aproximada, que para aproximarse cada vez más va a necesitar inventar conceptos, que va a necesitar refinar, pero va a decir que cualquiera que profundice sobre la tarea de trabajar en esta nueva dimensión de la existencia, se va a dar cuenta que estas teorías son correctas. Aquí vale la pena hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis para hacer una aclaración. Pareciera que Freud está dando lo que es una argumentación sectaria o dogmática, ¿no? Al decir, bueno, el que profundice se va a dar cuenta ya. Un poco como hacen algunas sectas, ¿no? Cuando dicen, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo para entenderlo. Sin embargo, no hay que olvidar que estamos hablando, en psicoanálisis siempre estamos hablando de clínica, no es un culto. La práctica del psicoanálisis no se basa en una fe o en una causa, se basa en una operación, en ser operativo, en tener un efecto, en dar un servicio, en hacer una contribución clínica, en este caso de tipo terapéutica. Entonces, cuando él se refiere a que quien profundice nuestra técnica, se está refiriendo a la práctica. Va a decir, entonces, quien ejerza nuestra práctica, profundice en ella y la lleve a cabo, se va a dar cuenta que aquellas construcciones teóricas que estamos haciendo sobre esta dimensión de la existencia tienen un efecto que corresponde a esa teorización que estamos haciendo por medio de la experiencia y del tamizaje. Entonces, en ese sentido se separa de ser una argumentación sectaria o dogmática y al mismo tiempo responde a las objetaciones que se le hacía acerca de que sea un contrasentido hablar de algo psíquico que no es consciente. Porque entonces va a decir que la práctica, que los hechos van a demostrar lo contrario de lo que se tiene entendido de manera abstracta. Es decir, que en efecto hay algo que es psíquico y que no es consciente, y que si en este momento no hay palabras en el lenguaje que lo describan, pues simplemente hay que inventarlas, porque existe.
Una vez que se dio cuenta de esta dimensión de la existencia que es pues, lo psíquico inconsciente, Freud se va a disponer a describir algunas características que tiene esta nueva categoría que observa, a las cuales le va a llamar cualidades de lo psíquico. Y bueno, va a empezar diciéndonos que un poco él no se va a meter tanto con el tema de la conciencia, que para él la conciencia es lo que todos entienden y lo que todos entendemos, que es aquellas características que le permiten a las personas tener razón de quiénes son y qué es lo que está pasando en su realidad actual inmediata, lo que entendemos como vigilia como tal, ¿no? Bueno, Freud va a decir que a partir de allí, de todo lo que no es consciente, va a ser lo inconsciente, pero nos va a empezar describiendo ciertas cualidades que en esto se observa. Va a decir que hay recuerdos o representaciones que si bien son primero conscientes, luego pasan a ser inconscientes, y que lo consciente es solamente un estado momentáneo, o sea que una representación llega, es consciente y después deja de serlo, pero no desaparece. Pasa a un estado inconsciente, pero que una vez estando allí, puede que sea fácil o difícil traerlo a la conciencia. Y ahí es donde va a empezar a describir estas cualidades psíquicas. Freud va a mencionar que aquello que es fácil de traer a la conciencia, que basta con un ejercicio de reflexión o de anamnesis, de recordar, para traerlo de nuevo a la conciencia, va a ser llamado como preconsciente. Es decir, está en un estado en donde no está la conciencia, pero es fácil traerlo de nuevo a la conciencia. Y que todo aquello que una vez que fue consciente y pasó al inconsciente, y a partir de ahí se requiere de un esfuerzo de traducción en términos de la conciencia, es decir, se requiere de una construcción, se requiere de un esfuerzo más allá que por sí mismo no viene a la conciencia. Todo eso es lo genuino inconsciente. Por lo tanto, va a asignar tres cualidades de lo psíquico, y estas tres cualidades van a ser que pueden ser conscientes, preconscientes o inconscientes. Va a decir que esto no es absoluto ni total, que esta terminología, como ya lo había mencionado hace rato, no pretende ser exacta, es una primera aproximación, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero que va a servir para entender una fenomenología. Va a decir que entonces el devenir consciente no necesariamente es recordar algo o que armemos una construcción de hechos. Eso está en el saber, en la conciencia. Vamos a tener entonces ya dos representaciones. Una es la del saber, qué es lo que nos pudo haber pasado, y otra va a ser la de el sentir, es decir, lo que realmente nos pasó, lo que sentimos sobre un hecho y que quedó reprimido. El saber como tal no es el devenir consciente. Es decir, que alguien nos diga, un psicólogo, un psicoanalista o cualquier persona, nos diga que algo nos pasó, incluso si es real, no sé, porque digamos, esa persona lo vivió de una manera más consciente, incluso la reconstrucción de los hechos no significa la conciencia como tal. La conciencia como tal va a venir cuando haya una conexión entre esa construcción y la representación profunda, inconsciente, a nivel incluso somático que nosotros tenemos de ese hecho, a nivel somático y a nivel emocional. Cuando esa conexión se da, entonces
viene el devenir consciente que va a tener un efecto verdadero en nuestra vida. Entonces, como ya lo decía hace rato, lo inconsciente es aquello que va a requerir de un esfuerzo. El monto de ese esfuerzo va a ser una medida de la resistencia que opera para que eso inconsciente venga a la conciencia. Y entonces ahí nos va a introducir el hecho de que existen resistencias para que lo inconsciente devenga consciente. Bien. Va a mencionar que en los procesos psicóticos lo inconsciente deviene consciente sin ninguna resistencia, sin ningún límite. Y esto llega a abrumar y genera quiebres con la realidad. Entonces va a decir que incluso las resistencias son una condición de la normalidad. Ciertas resistencias operan para que nos estructuremos de manera que podamos funcionar de manera consciente en sociedades y de manera civilizada, por así decirlo. Entonces, el cierto nivel de inconsciencia es parte de la condición de la normalidad. Vamos a hablar ahora acerca de la función del lenguaje dentro de las cualidades psíquicas y cómo las determina. Bien, empecemos por recordar que, como ya se mencionó anteriormente, la construcción cognitiva que se hace de un hecho no representa en sí mismo el devenir consciente. El devenir consciente viene cuando se da la conexión entre la construcción cognitiva y la representación que se tiene de una percepción somática o emocional. En este punto, cabe destacar que la percepción es donde se anuda la conciencia. Es decir, el devenir consciente aparece cuando se le da un sentido a una percepción. Ese sentido es la construcción cognitiva, es decir, el saber de un hecho. Ah, me pasó esto y esto se llama así. Me sentí intimidado emocionalmente. Sentí una emoción. O bien, me dolió físicamente. Sentí dolor en el cuerpo. Se le da esa construcción cognitiva, es decir, de un saber, a una representación de una percepción, se hace esa conexión y eso representa el devenir consciente. Pero de nuevo, esto se anuda en la percepción. El devenir consciente nunca viene sin ese punto de la percepción. ¿De acuerdo? Por lo cual, esto va a ser sumamente importante. La percepción humana puede venir del mundo físico, del exterior, y esto va a ser por medio de los órganos que tenemos para recibir esas percepciones. Por ejemplo, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, todo lo que nos permite tener noción del mundo exterior, del mundo de lo físico. Y también puede venir en un sentido interior, es decir, que ya no viene del mundo de lo físico, sino que viene del mundo de lo mental. Ahí también tenemos órganos que permiten percibir eso, pero estos ya estamos hablando del encéfalo, del órgano cerebral, que nos permite percibir emociones. ¿Sí? Las emociones ya no vienen del mundo de lo físico, vienen del mundo de lo mental, de lo abstracto, de darle un sentido a algo, de darle un sentido triste, de miedo, de angustia o de alegría. Sin embargo, tenemos un órgano que nos permite
recibir eso del mundo interior y tener una percepción de ello, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener estas percepciones de dos tipos, por así decirlo: físicas, somáticas y emocionales. Como ya lo había mencionado hace un momento, el devenir consciente tiene que ver con esos procesos de percepción. Por lo tanto, se podría entender que todo lo que se percibe viene de la periferia, viene de un afuera, porque finalmente se percibe por medio del cuerpo y viene de afuera, ya sea del mundo físico o del mundo mental, pero viene de afuera. Entonces, acá vamos a manejarlo de manera un poquito lenta porque vamos a describir un proceso bastante complejo. Podría darse por un hecho que entonces todo lo que deviene consciente, y hace un momento habíamos dicho que lo consciente es aquello que le permite a un ser tener razón de los hechos inmediatos y presentes de en dónde está, es decir, una noción de la realidad. Todo aquello que puede ser consciente viene del exterior, en tanto viene de lo que se percibe, de los órganos que tenemos preparados en nuestro cuerpo para percibir lo exterior. Y estos órganos son pues todos nuestros sentidos que nos permiten experimentar y percibir, y nuestro encéfalo que nos permite también percibir cosas abstractas, ¿no? Por ejemplo, un insulto no tiene una sensación a nivel somática, pero va a tener una sensación a nivel emocional, ¿de acuerdo? Entonces, podría darse por hecho que, de nuevo, todo lo que es consciente únicamente pasa por el venir afuera, ser percibido y ser procesado. Y eso podría ser exacto en un cierto nivel. Y de hecho, lo es. Y es un rasgo que incluso podríamos decir que compartimos con las especies animales superiores. Pero hay algo que nos hace distintos a los seres humanos de las otras especies. Y esto es el lenguaje. El lenguaje va a generar una diferencia radical en el ser humano. Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la simbolización. Es poder otorgarle símbolos a las cosas. ¿Bien? Le otorgamos símbolos a las cosas del mundo exterior, que pueden ser cosas materiales, como objetos, o pueden ser cosas como las percepciones en sí mismas, las imágenes y los sonidos, es decir, lo visual y lo acústico, ¿de acuerdo? Le otorgamos símbolos a las cosas, pero también le otorgamos símbolos a las percepciones. Eso es el lenguaje, ponerle palabra, ponerle nombre a las cosas. Eso va a generar una conexión entre el adentro y el afuera, porque ahora los seres humanos vamos a tener una representación simbólica en nuestro mundo interno de las percepciones, ¿sí? Lo cual va a significar, esto es muy importante, que la percepción ya no solamente va a poder ser generada por un medio externo, sino que ya ahora también va a poder ser evocada desde el interior por medio de esos símbolos
que son guardados allí, ¿sí? Con representaciones simbólicas evocamos percepciones somáticas o emocionales, lo cual va a significar que lo psíquico ya no solamente va a ser excitado por el exterior, sino que ya también va a ser excitado por el interior. Esto crea de nuevo una diferencia radical, porque va a hacer que el equiparar la percepción a la realidad ahora se vuelva cuestionable. Es decir, para los seres humanos, lo que percibimos es mucho más cuestionable, mucho más dudoso que, por ejemplo, lo que perciben los animales. Porque lo que percibimos nosotros, además de estar influenciado por nuestra capacidad en sí mismo de percibirlo, está influenciado por las representaciones simbólicas que tenemos de las cosas. Con esto en mente, Freud va a decir que a partir de aquí, el yo va a requerir crear un dispositivo que le permita lidiar con esta condición a la que está condicionado el ser humano por su condición de ser parlante, de ejercer el lenguaje. Como ahora la realidad no se puede equiparar a la percepción, hay algo que desde adentro le puede distorsionar, el yo va a generar algo conocido como la prueba de realidad o examen de realidad. Es decir, una especie de filtro que el yo va a hacer con respecto a lo que él percibe o interpreta con lo que efectivamente pueda estar experimentando. Debido a esta condición, que como ya lo mencionaba, es introducida por la existencia del lenguaje. Ya casi al finalizar el capítulo, Freud se va a preguntar sobre la esencia última de estas cualidades psíquicas, es decir, qué las determina, qué es lo que hace que al final una representación sea preconsciente, consciente o inconsciente. Y bueno, se va a responder a sí mismo que no lo sabe, que no terminó de entender cuál es la esencia última de estas cualidades, pero que sin embargo pudo observar y pudo entender algo muy importante, que son ciertas características de estas cualidades. Freud va a describir que hay unas investiduras y sobreinvestiduras de representaciones, que las investiduras le dan a la representación una calidad de móviles, es decir, que pueden ir y venir del preconsciente a lo consciente o incluso de lo inconsciente a lo consciente. Y que las sobreinvestiduras le dan una categoría de fijas a las representaciones, es decir, que quedan fijadas en el preconsciente o en el inconsciente. Asimismo, va a describir un cierto proceso por medio del cual las representaciones que son fijas pueden pasar a ser móviles y representaciones que son móviles pueden pasar a ser fijas. Este proceso, Freud va a decir que puede ocurrir de manera espontánea en la vida como tal, o bien puede ocurrir por medio del esfuerzo y de la influencia que pongamos en operación por medio del proceso terapéutico, el proceso psicoanalítico. Y bueno, a este proceso, que es algo en lo que vamos a profundizar más adelante, Freud le va a llamar el proceso primario y va a decir que esto es lo que caracteriza al inconsciente y lo diferencia del proceso secundario que opera en el yo y que opera en la conciencia. Pero bueno, con esto lo vamos a dejar aquí. De nueva cuenta les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado este video, que les haya parecido útil e interesante y pues nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias otra vez y hasta la próxima.